Cuando una empresa necesita dinero, vuelvo a rebobinarlo, quizás no desee el endeudarse, sino que vea conveniente, ya sea por su plan de negocios, ya sea por la posibilidad práctica de poder utilizar ese dinero genuinamente en algo que incremente el valor de la empresa y que no tenía la posibilidad de obtener el financiamiento crediticio a la tasa adecuada para que haga viable ese mismo plan de negocios que están tratando de implementar. Imagínense si ustedes tuvieran un emprendimiento nuevo. ¿Mm? ¿Sería posible para ustedes como empresarios sin recurrir a un patrimonio personal, por supuesto, sin recurrir a mostrar garantías, etcétera, ir a un banco a obtener financiamiento para poder implementar un plan de negocios, cómo funciona el sistema financiero argentino? Ojo, y también pasa a nivel internacional, se van a encontrar que van a decir, tráeme los 3 balances, tráeme esto, tráeme lo otro, y dicen, no, no, yo estoy empezando, necesito financiamiento para de acá al próximo, no sé, los próximos 2 años, para recién ahí empezar a obtener ganancias. Van a decir, ¿y yo qué hago? ¿Cómo te cobro intereses? Confío en que tu negocio funcione y en función de eso te estoy teniendo toda esa confianza para ver si en el futuro me puedes pagar los intereses. No es justamente el canal adecuado para vos. La desintermediación financiera, en lo que es la capitalización, en lo que es la posibilidad de canalizar dinero para participar como socios, encuentra como vehículo a la emisión de acciones. O, como alguno nombró los CDRs, que es otro título de valor que es representativo de acciones, pero emitidas en otro mercado, pero no dejan de ser acciones. Vamos a ver otras alternativas como los fideicomisos en general, en particular, si hablamos de mercado de capitales organizado con oferta pública, los fideicomisos financieros, que también va a dar lugar a títulos de deuda y certificados de participación, donde esos certificados de participación van a ser el émulo, llamémoslo de alguna manera, el similar a las acciones emitidas por parte de una empresa. Pero, volviendo a lo que hace un momento había planteado, cuando hablamos de mercado de capitales, lo que vamos a ver ahora es esa otra parte del mercado financiero que generalmente no conocemos mucho por falta de desarrollo del propio mercado de capitales, que quizás se retroalimenta por no las regulaciones, normas, sino por la falta de conocimiento de no solo la población en general, sino la que tiene que tomar decisiones de financiamiento. Porque fíjense, estamos llegando a un curso dentro de una carrera empresarial en donde yo también podría decir, y no nos da el tiempo y nos queda una clase, entonces hacemos un pantallazo rápido y listo. Por suerte yo trabajo de todos los días y de hace muchos años de administrar fondos y todos los días estoy con lo que es el funcionamiento de la bolsa y tengo una formación financiera y la posibilidad de poder estar explicando mínimamente un montón de temas que son interesantes y que no son interesantes nada más para decir o aprender o mostrarles que puedo saber sobre esto, sino que les puede servir a ustedes como herramienta para financiamiento empresarial en una alternativa totalmente diferente a lo que es el financiamiento tradicional bancario. ¿Mm? Ahí vuelvo a nombrar a lo que es el fideicomiso como un canal o un vehículo mucho más fácil de construir que lo que es la emisión de una acción en el mercado de valores o el financiamiento incluso en un mercado privado vía emisión de acciones, dada la complejidad del vehículo y del vínculo que se está de alguna manera desarrollando entre nuevos socios, en donde si no hay ningún tipo de particularidad de relación que exista entre ellos previa, la realidad es que pasa a ser una situación difícil de llevar, a diferencia de un fideicomiso en donde está establecida
las pautas de funcionamiento se rigen en plazos, en objetos, etcétera, etcétera, y aunque sean todos desconocidos, es fácil de llevarlo a buen puerto por parte de quien es el fiduciario. Igual no creo que hoy hablemos de fideicomiso, sino que mi objetivo es primero presentar el marco institucional del mercado de capitales y luego comenzar, si es posible, durante el día de hoy, con lo que es la diferenciación de los títulos de renta fija y títulos de renta variable, quedará para la semana que viene terminar de presentar los títulos si es necesario y entrar en toda la parte de derivados financieros. No sé si escucharon alguna vez ese término, derivados financieros. ¿Alguna vez escucharon de los contratos de futuro? ¿Se acuerdan? ¿O escucharon Sí, hablar sí, de la profe. causa dólar futuro? Sí, profe. Vamos a entrar en lo que son los derivados financieros, hablando tanto de los contratos de futuros, diferenciando entre los futuros y forward, y también las opciones, que uno diría, pero es muy técnico, muy algo no palpable. Las opciones se pueden usar hasta incluso en un contrato de alquiler. ¿Mm? Lo pueden usar las cláusulas que uno puede colocar en un contrato, permiten el cobrar la posibilidad de dar un rumbo de acción u otro gracias a justamente haber trasladado lo que es la esencia de un contrato de opciones a un contrato comercial tradicional. Ejemplo, me podría guardar como posibilidad de colocar una cláusula en un contrato de alquiler en donde a mi voluntad, después de tanto plazo, me guardo la posibilidad de rescindir sin indemnización al propietario con una comunicación de 10 días previos. Si lo ponemos, si lo firma el propietario y lo acepta, yo tendría la posibilidad de rescindir el contrato en un cierto plazo sin indemnización porque lo pusimos en el contrato. Si quiero lo ejerzo, si quiero no lo ejerzo. ¿Mm? Sería un detalle, algo simple, pero fíjense cómo podemos, cuando hablemos de contratos futuros, estar rápidamente hablando de la posibilidad de estar cubiertos frente a la suba del dólar sin necesariamente inmovilizar el dinero comprando dólares, que desde mi punto de vista, obviamente, el manejo financiero, no es la mejor alternativa porque, como siempre uno dice, los dólares no dan dolarcitos adentro de la caja de seguridad, te hacen perder intereses. Y pero no quiero dormir sin saber que tengo los dólares guardados, entonces me puedo comprar un contratito que por una cierta prima me dé el derecho a comprarme los dólares sin necesariamente inmovilizar todo ese capital que implica tener los dólares guardados. Pero bueno, sobre eso vamos a estar hablando. ¿Alguno quiere hacer alguna acotación, pregunta o algo en este momento? Profe, sobre los contratos de futuro de dólar futuro, en base, digamos, a mi desconocimiento, ¿se necesita un volumen muy grande para operar en eso o un minorista puede tranquilamente entrar ahí? Un minorista lo puede hacer, es más, pero te voy a decir algo, los que podés negociar en el ROFEX realmente te compensan por la diferencia en el tipo de cambio y terminan operando en pesos, nadie te va a entregar un dólar en la mano, pero Sí, sí sí, sí. podrías realmente celebrar conmigo, con quien quieras, un contrato donde los dos nos comprometamos a entregar el 31 de diciembre una cierta suma de pesos uno, dólar el otro, a una cierta fecha. O Bien, sea, por ejemplo, te digo al 31 de diciembre, y nadie diría que no podemos hacer esa transacción. ¿Mm? En bien. todo caso, le podemos domicilio legal uno de Montevideo y lo hicimos en Uruguay. Pero la realidad es que estaríamos asumiendo el costo de el riesgo de contraparte. ¿Mm? Por Bien. eso existen mercados organizados. Ahora, mercado organizado donde alguien te liquide hoy en Argentina, dólar en la mano, cuando vence el contrato, no los voy a tener, aunque se llamen dólar futuro, se terminan liquidando en pesos, Perfecto. por diferencia entre el precio en el cual se celebra el contrato y el dólar oficial con el cual se está operando. Pero bueno, eso lo vamos a ver, no creo hoy, sino la semana que viene. Hoy quiero avanzar en lo que quizás parezca redundante, pero es un grupo heterogéneo y es explicar un poquito del marco institucional. En una forma didáctica, tratándolo de hacer didáctica, no voy a decir yo mismo que soy didáctico, sino tratando de hacerlo de una manera
de una presentación mínimamente ejemplificada, más allá de tomar una norma y empezar a analizar la norma. Fíjense que cuando hablamos de finanzas en general, hablamos de decisiones financieras básicas, y acá vamos a estar resumiendo algunas de las decisiones financieras básicas, sino que es todas, porque si hablamos de decisiones financieras básicas, hablamos de financiamiento, y hace un rato yo les estaba hablando de que en el mercado de capitales, realmente quien va como demandante de dinero lo que está haciendo es eso, buscando financiamiento, ya sea para resolver un problema de stock de deuda de corto plazo cara, y yo los tomo como ejemplo, no sé si lo usé como ustedes en este curso, al Banco Macro cuando emite acciones después de la crisis del año 2001-2002 para sanear su pasivo de corto plazo, y después va a Estados Unidos buscando $1.000 millones y termina duplicando ese capital que le ofrecen y le permite comprarse una serie de bancos en Argentina, y pasó de ser un banquito que en el año 2001 tenía 10 sucursales y se integra con el Banco Bansud a ser, si no es el segundo, el tercero de los bancos privados argentinos, y en alguna parte del noroeste argentino que es el banco oficial. Por otro lado también, cuando hablemos del mercado de capitales, vamos a estar viendo dentro de lo que es la decisión de inversión, porque más allá de si es especulativa o de largo plazo, alguien puede estar confiando en las acciones no sé, de Amazon y comprándose Amazon, o acciones del Citigroup en el mercado internacional, o por otro lado alguien puede estar confiando en Richmond como una empresa que va a crecer mucho gracias a lo que es su futuro como proveedor de vacunas, ahora desde julio directamente. También aparecerá lo que es el análisis de la política de dividendos, que ya escapa a esta asignatura, es de Finanzas 1. Habrán visto algo de política de dividendos, la discusión entre si el valor de la empresa es el mismo o no en función de su política de dividendos, que son los teoremas de Modigliani y Miller. Y se encontrarán que no es lo mismo tener un CDR que una acción argentina. Cualquiera que tenga un CDR y que nombraron tenía un CDR, ¿ha cobrado dividendos alguna vez? Sí, sí. Yo me reí recién cuando dije el Citi porque me quedaron unas acciones en un exchange de Citi y me entró el email hoy diciéndome que tenía mis dividendos acreditados por las acciones del Citi. Eran 4 centavos de dólar, pero me mandaron un email, porque será automático obviamente, avisándome que tenía los dividendos. Obviamente que mi monto de inversión ahí es mínimo, había quedado ahí, no me acordaba, y sí las recordé por el hecho de que recibí el dividendo, la notificación del dividendo. Pero lo que digo es, las empresas norteamericanas acostumbran a pagar dividendos casi regularmente los trimestres. ¿Saben por qué? Porque la gente, en vez de hacer plazos fijos, invierte en acciones, ahorra, en definitiva aplica los fondos y se transformaría en una inversión financiera, y requiere del pago de dividendos, dado que no piensa tradear con ellas, sino que es una inversión de mediano o largo plazo. Las empresas acostumbran a pagar dividendos como un, llamémoslo, sinónimo de evolución positivo de la propia empresa, y piénsenlo desde el punto de vista de la atención al cliente. Si el accionista me ha financiado, porque en serio emití acciones para buscar financiamiento para ampliar mi negocio, y le retribuyo al accionista la próxima vez que emita acciones, seguramente ese accionista va a estar deseoso de incrementar su participación de cartera en mis acciones. Ahora, si soy una empresa argentina tradicional, por eso dije la diferencia, acostumbran a no pagar dividendos. Gana uno con capitalización, con aumento de precios, o en el caso inverso, con baja de precios. El ejemplo lo vimos cuando hicimos el análisis de TLC. Se ocuparon de pagar buenos directores, honorarios a los directores, o por lo menos honorarios a los directores, pero una empresa que no paga dividendos, más allá de lo que es su evolución. Hay empresas que no tienen buenos resultados, como Amazon el año pasado, y sin embargo, digo a nivel financiero, estoy hablando de Amazon España, y sin embargo pagaron dividendos. O otras empresas
estoy tratando de recordarme ahora de memoria otra empresa española que tuve que analizar, y que pagaron dividendos a pesar de tener pérdidas. O sea, puede no haber tenido un tan buen año, pago dividendos, y ya tengo una política de dividendos y está analizada, pero en los medios de forma impresionante, la política de dividendos de esas empresas, medios especializados, por supuesto, y por otro lado, hasta empresas perdiciosas pagan dividendos para llevarlo a lo que vimos como evaluación dinámica de la empresa, que es que el precio de la acción vale el valor actual de todo el flujo de dividendos a futuros que me va a estar pagando, o lo puedo tomar a ese dividendo como una perpetuidad y dividido sobre tasa de interés me daría ya el precio de la acción que debo estar obteniendo. O sea que dividendos va a estar directamente vinculado al tema que vamos a estar viendo, porque es la forma de compensar al accionista que participa en el financiamiento original o en el dar liquidez y sostener ese activo que ha dado financiamiento en algún momento a lo que es la empresa. Gestión de riesgo, lo hemos estado hablando y yo voy a estar introduciendo lo que es portafolio de inversiones, nociones mínimas, básicas, pero aplicables en lo que es la diversificación y construcción de un portafolio de inversiones. No está en esta slide, creo. Bueno, esta presentación es muy larga, así que creo que debe ser dentro de esta presentación que está todo un espacio para lo que es portafolio de inversiones, en donde entramos justamente en lo que es la administración de activos y la construcción de una cartera de inversiones, cosa que puede ser más interesante para aquellos que quieren invertir en acciones y cosas que quizás parezca más redundante para otros. Pero créanme que parte de su actividad profesional puede implicar también tener que decidir sobre la gestión de una cartera de liquidez, así como también asesorar a ustedes mismos, tener que resolver y tomar la decisión de cómo construir una cartera de inversiones y tomar algún tipo de pauta racional para la construcción de esa cartera, seguramente les va a dar una orientación mejor para obtener el resultado deseado, que será una cierta rentabilidad con un cierto riesgo, que hacerlo a la marchanta, más lo que nunca debieran hacer, y lo dijo uno de sus compañeros, es guiarse por los medios para tomar decisiones. Los análisis que se presentan en los distintos medios muchas veces están inmersos en la subjetividad de aquel que lo comunica y tiene sus propios intereses, que pueden ser personales totalmente o rendir a los intereses de algún cliente o auspiciante, lo que sea, y por lo tanto no confíen en todo lo que leen como la verdad revelada y que ese dato llegue a ustedes. Si les llega gratis y por un medio de comunicación, así como les llega a ustedes, les llegan a miles de personas y ya es información vieja seguramente, y que alguien la ha aprovechado. Hay un dicho en el mercado de capitales y es comprar con el rumor y vender con la noticia. Con la noticia compran los que van a perder plata, seguramente, o los que no van a ganar tanto como los que tomaron la decisión racional por hacer análisis independientemente de lo que decían las noticias. Una diferencia importante entre dos tipos de inversiones, la real, sobre la cual ya vimos el comienzo de la materia, y la financiera, donde veremos la última parte de la asignatura, es la dimensión temporal. Nosotros podemos estar trabajando en una dimensión temporal de corto plazo, mientras que en el sector real es más difícil trabajar sobre cortos plazos. Yo sé, si trabajaría en lo que es comprar mercadería para venderla, eso puede ser algo de muy corto plazo. Pero si me doy una inversión real, generalmente lo estoy vinculando con una inversión que va a tener un mediano o largo plazo. Mientras que en la inversión financiera tranquilamente podemos estar hablando de inversión, de administración de liquidez de corto plazo, o inversión de corto plazo totalmente especulativa. Cuando yo preguntaba a su compañero si tradeaba o holdeaba, el hold es el mantener el activo en las manos pensando en el mediano y largo plazo. Generalmente se dice que los holders son traders frustrados. Se equivocaron, se quedaron con el activo, no quieren asumir la pérdida, un grave error,
porque siguen teniendo el activo evaluado al precio de mercado, no al precio de compra, pero en su contabilidad quizás en la compu dicen, esto lo compré a tanto, por lo tanto estoy ganando todavía plata, o no perdí, y no quiero asumir la pérdida por el hecho de que si vendo al precio de mercado, perdí dinero. Una visión totalmente idealista la que está vertiendo esa persona, ya perdió dinero, lo que le falta es asumir que lo perdió poniéndolo al precio de mercado. Entonces, en el corto plazo se gana, se pierde, la idea es ganar más veces de lo que se pierde, pero, y de esa manera se termina ganando. Ya una visión de mediano y largo plazo, no solo en acciones, sino en títulos de deuda, significa ya la construcción de una cartera con una visión en donde se busca una ganancia en términos reales por la posición original. Tiene que ver más con una visión estratégica del funcionamiento de la empresa o del propio emisor del título de deuda. Y justamente ahí es donde entraremos en lo que es más la teoría de selección de activos y gestión de carteras. En esta sí aparecerá, no sé si tendremos el tiempo y si les interesará, podemos introducir nociones de análisis técnico más allá de fundamentals para lo que es la operatoria de corto plazo, en donde se van a sorprender por la inversión de corto plazo, puede ser de segundos, de minutos o de horas. Cuando hablamos del corto plazo del mercado de capitales, y ahí sí hay una diferencia que no había marcado, estamos hablando de un plazo diario. Cuando hablo de un corto plazo en el mercado normal, real, estamos hablando de un año. El mediano plazo en mi horizonte, si estaría hablando de un mercado de criptos, puede ser una semana, no más que eso. ¿Sí? El largo plazo son los 3 meses. Nadie hablaría de acá a 5 años. Si estoy hablando de una inversión especulativa. ¿Mm? El corto plazo es qué pasa de acá a la noche. ¿Mm? O qué pasa de acá a un ratito. ¿Mm? Y hay gente, he tenido alumnos que directamente trabajan de esas actividades y lo que hacen es número de operaciones por hora directamente y son segundos sobre los cuales están trabajando, sí con el término que corresponda, pero trabajan en compro y vendo continuamente. Se lo hacía mucho en el Forex, en lo que era el mercado de euro-dólar, y eso ya se ha extendido a otros mercados. El problema es que tenés que tener un mercado muy de liquidez, donde Binance o Binance para todos es fácil de hacer y hay otros más grandes todavía, donde tienen mucha liquidez y son muchas operaciones continuamente por segundo, lo cual implica que exista la posibilidad de hacer un tradeo de minutos, compro y veo si vendo tanto y muchas operaciones una tras de otra, lo cual lleva a algo que es, no me quiero desorientar de hacia dónde vamos, el marco regulatorio. ¿Cómo regulo todo este funcionamiento de dinero que se hace cada vez más digital? Porque, ojo, estamos hablando de por detrás la existencia de una actividad totalmente genuina que es la actividad de financiamiento. Entonces yo necesito que esto funcione siendo atractivo, más allá de aquellos temerarios que les gusta el riesgo, se diviertan con estas cosas, la gente, llamémoslo, el médico que dice, y esto quizás lo escucharon, ¿cuándo empieza la desintermediación financiera? El auge de la desintermediación financiera a nivel mundial. ¿Alguno tiene idea? ¿Por qué se dio el auge de la desintermediación financiera? No fue este año ni el otro, les digo, ni hace 10 años, fue antes. Es para saber si se los explico o no, nada más. Era cuando compartían los gastos del traslado de los buques, o sea, de los barcos cargueros y, digamos, compraban, cuando estaban del otro lado del mar, compraban a un precio y cada vez que estaba más cerca de llegar a puerto, la mercadería iba subiendo. O sea, cuando empezaron... No sé de qué me hablas en particular, pero yo hablo cuando se dejó de utilizar casi la intermediación financiera o bajó mucho el peso de la intermediación financiera y fue sustituida, como es en la realidad hoy, por la desintermediación financiera, por el mercado de capitales. Porque por más que nosotros estemos muy atrasados y tengamos
Todavía un desarrollo, ojo, con un grado de bancarización muy bajo del mercado de dinero tradicional o lo que se llama intermediación financiera. En el mundo, 90% del financiamiento se obtiene por desintermediación, no por intermediación. O yo hablaba del emprendedor y después me fui desdibujando hacia otro tema, que busca financiamiento, en el mundo desarrollado emito acciones. ¿Mm? Acá se persiguen las AS, las pocas que se han generado. No veo mucho proyecto de inversión que sea fácil que salga a emitir acciones para en una tercera o cuarta ronda de inversión, obtener el capital suficiente para financiar su planta de producción o su empresa de negocios digitales. Pero en el mundo sí lo hacen. Entonces, ¿cuándo empezó eso? A nivel mundial. Después veremos a Argentina, en todo caso, si no sabemos sobre ese tema. O sea, así nos orientamos y sabemos de qué estamos hablando. Fue en la década de los 80. Sucedió algo en particular que fue lo que se llamó la crisis de la deuda. Por algo, la década de los 80 se la llama la década perdida, no sé si lo saben. Pero hubo una gran crisis internacional. ¿Alguno tiene referencia de eso? ¿Lo vieron en alguna materia o es totalmente nuevo lo que estoy diciendo? ¿Tiene que ver con lo del efecto tequila también, profesor? Eso fue en los 90. Cada década tiene, y la de la década del 2000 tiene la crisis de las hipotecas. No. Esto tuvo que ver, tiene su origen realmente, si uno dijera, mucho más profundo, y tiene que ver con el año 73, una suba del precio del petróleo que fue casi envuelto por un enfrentamiento bélico árabe-israelí. La OPEP sube el precio del petróleo, hay una abundancia de liquidez impresionante, porque obviamente que el mundo árabe, principales miembros de la OPEP, tiene un ingreso extraordinario. Si estaríamos hablando de estructura económica mundial, les explicaría cómo, si tengo una posición casi monopólica a nivel mundial y restringo voluntariamente mis exportaciones, frente a una demanda inelástica, consigo un aumento de precios mucho mayor que la baja de cantidad que voy a tener por la suba de precios, por lo tanto incremento mucho mi ingreso por exportaciones. Piense que eso lo hacen un grupo de países árabes que gastan en tres cosas: en infraestructura, en armamento para pelearse otra vez con Israel cuando puedan, y en comprarse activos en Europa. Lugares de destino tradicionales: Inglaterra y Francia. ¿Con qué me encuentro? Con un montón de liquidez internacional disponible. Eso lleva, ojo, aprovechan un vehículo que ya se había construido y era la canalización de las reservas rusas en Europa. Por eso bancos comerciales europeos toman la posibilidad, se permite la posibilidad de depósitos en dólares en Europa. Así se crearon los eurodólares y tenían que ver con depósitos de la Unión Soviética en dólares en posiciones europeas. Obviamente no eran masivos, pero existían, permitían comercio, etc. Ese mismo andamiaje, existencia de la posibilidad de hacer depósitos en dólares en bancos europeos, les permite a países árabes canalizar dinero hacia bancos europeos que se encuentran con una liquidez extraordinaria y que canalizan ese dinero hacia demandantes de fondos, quienes van a hacer un montón de economías en vías de desarrollo que requieren mucho fondeo, como por ejemplo Argentina, México, Brasil. Muchas economías que, imagínense que al mismo tiempo, ¿quiénes son los que se endeudan durante la segunda parte de la década de los 90? Disculpen, de la década de los 70. Gente que tenía problemas totalmente diferentes a lo que era pensar en la tasa de interés. En Sudamérica estamos viviendo una sucesión de gobiernos militares que supuestamente correspondían a una cierta iniciativa, a un cierto movimiento que era intentar de que no exista una Sudamérica socialista. Eso hizo que estos gobiernos, no experimentados en las lides financieras,
y muy proclives a realizar mucho gasto, se endeuden a condiciones que no eran ventajosas. Si hubiesen sido ustedes asesores de esa gente, hubiesen dicho, mirá, vos sos Argentina, tenés en este momento una economía que viene del Rodrigazo, no tenés deuda casi, te están ofreciendo dinero, más allá de que Martínez Dios está tratando de hacer un plan de estabilización, no están conteniendo el gasto público, las posibilidades de atraso cambiario son altas y seguramente el tipo de cambio te va a estallar. No te endeudes en dólares, tasa variable y corto plazo, porque se te va a multiplicar la deuda. Bueno, Argentina se endeudó, gobierno militar, en dólares, tasa variable, corto plazo. Lo malo es que además el contexto dejó de ser tan líquido y de tasas bajas porque sucedió un segundo hecho que seguramente ninguno conozca. ¿Qué pasa en el año 79, importante a nivel mundial? Y van a decir, eso es importante, va a ser muy importante para el devenir futuro. Es más, googleo la fecha. ¿En qué año, profe? 1979. Es una revolución. Es decir, eso te interesa a vos porque sos turco, pero a nosotros no nos interesa, pero les puedo asegurar que va a tener una importancia interesante. ¿Conocen quién era Reza Pahlavi? ¿O quién fue Khomeini? No. Hubo algo que se llamó Revolución Islámica. Esto va a decir, y bueno, resulta que es el primer Estado islámico a nivel mundial. Van a tomar una decisión como, por ejemplo, comenzar a regirse por el Corán, y uno de los detalles que hacen es tomar la embajada norteamericana y comenzar un enfrentamiento con Estados Unidos. De ahí en más, Irán está enfrentado a Estados Unidos. Ustedes dirán, ¿y qué me importa? Resulta que estos chicos exportan petróleo, pero al mismo tiempo controlan el estrecho de Hormuz. Y si lo googlean, se van a encontrar que por ahí sale el petróleo de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos. Es como un estrecho que se forma. Tienen Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y enfrente tienen a lo que es Irán. Esta gente te bloquea el estrecho de Hormuz y hace que suba el precio del petróleo por desabastecimiento de petróleo a nivel mundial. ¿Qué pasa cuando sube el precio del petróleo? Hay inflación por presión de costos. ¿Cómo combate la inflación por presión de costos? La Reserva Federal de Estados Unidos, de manual, entra en la página de Reserva Federal y se van a encontrar con eso. Los tienen que haber estudiado en macroeconomía. ¿Sube las tasas? Sube las tasas de interés. Entonces me encuentro con un conflicto que es totalmente religioso en una parte del mundo que tengo que ver dónde queda, ¿sí? Y digo, ¿y este me habla del estrecho de Hormuz y eso me afecta? Sí, porque sube la tasa de interés. Y la deuda argentina, así como de Brasil, de Paraguay, de los Uruguay, de un montón de países, está hecha a corto plazo en dólares a tasa LIBOR más tal punto. Es la tasa LIBOR, es la tasa interbancaria del mercado de Londres y ajusta al mismo tiempo que ajusta la tasa de interés norteamericana, que termina de subir para combatir la inflación incipiente en Estados Unidos. ¿Qué pasa con nuestra deuda? Se multiplica. ¿Qué pasa con el precio de las commodities cuando sube la tasa de interés? Cosa que, creo que lo hablamos el otro miércoles, uno espera que vaya a pasar. Es más, ya pasó, ya empezó a pasar. Cae el precio. El comunicado de la Reserva Federal de las miércoles pasado, que tuvieron que salir a aclararlo, es que habían dicho que en el 2023 recién iban a subir las tasas de interés, pero que quedaba medio en duda la compra de 120 mil millones de dólares de activos todos los meses. Cuando empieza a haber una política monetaria contractiva en vez de expansiva, una suba de tasa de interés, el precio de las commodities bajan. Realmente no fuimos nosotros los primeros, nos va a golpear eso, pero México había armado su deuda en base a que iba a poder pagarla a partir de la exportación de petróleo.
Obviamente que el petróleo había subido de precio, pero cuando sube la tasa de interés, empieza a bajar porque al mismo tiempo, al subir la tasa de interés, baja la demanda de commodities porque baja el nivel de actividad a nivel mundial. Al bajar el precio del petróleo de México, México en agosto del año 82 dice no puedo pagar más la deuda. ¿Cuántos bancos norteamericanos quiebran en esa situación? Según el libro de Sachs y Larraín, porque nunca los conté, solamente me ilustré leyendo sobre este tema, el de macroeconomía, quizás usó Gaby Frontón para darle macroeconomía a los que dieron a la noche, el libro de Sachs y Larraín, y dice 900 bancos, o más de 900 bancos norteamericanos quiebran a partir del default mexicano. Nosotros también defaulteamos antes, durante la Guerra de las Malvinas, obviamente que no queríamos pagar. El crédito en ese momento era por intermediación financiera, se hacían lo que eran créditos sindicados. 100 banquitos se reunían y entre todos le prestaban a un país para diversificar riesgos ellos mismos. Había un banco que era el que capitaneaba y el resto participaba. Es como una cooperativa de bancos que le prestaban a alguien. Bueno, resulta que cuando una deuda no se pagaba, no es que no le pagabas a uno, sino que no le pagaste a 100. Por eso es que terminan cayendo esa cantidad de bancos en el mercado norteamericano, lo cual implica que el médico que tenía su clínica y que todos sus viernes iba y hacía un depósito en el banco de la esquina que atendía en la caja a la hermana, de golpe se encontró que el banco le desapareció. Y ahí empieza un problema grave para la intermediación financiera. ¿En qué entidad financiera? Y no en Argentina, en Estados Unidos. Puedo tener confianza. ¿Qué hicieron con mi dinero? Yo no sabía que el banco de la esquina, donde en la caja estaba mi hermana y era mi primo el gerente, lo que hacía era juntar toda la plata y meterla como en un fondito con otros 200 banquitos y prestarla a México. Yo que sabía que hacían eso con mi plata. Yo pensé que le prestaban al negocio de la otra esquina, no que esa plata iba a cualquier otra parte del mundo y asumían ese riesgo. No me lo decían en el banco. ¿Ustedes saben qué hace con su dinero el banco donde ustedes tienen depositados sus sueldos, sus ahorros, lo que sea? Nadie lo sabe. Está bien, me dicen, los estados contables son complicados, todo. Pero no saben si me prestaron la plata a mí, si se la prestaron a José, o lo que sea. Para eso no crearon El los grueso de la encajes, gente no sabe. Sí, pero el encaje es remunerado y hoy, por ejemplo, el Banco Central de Argentina permite que lo inviertas en letes. Entonces de golpe te encontrás que parte del encaje supuestamente es computado en letes. O decir a la gente que en el año 2001 se encontró que el banco no le podía devolver el dinero por el simple hecho de que los encajes a nivel técnico eran valuados de una manera en función de que hayan sido invertidos en títulos de deuda del sector público argentino y no eran valuados a tipo de mercado. Ojo, yo le digo, yo te evalúo algo a nivel técnico, aunque vale 88 centavos, quizás para mí a nivel técnico vale 1,50 porque te estoy computando el flujo de fondos que me va a pagar 1,80, pero que de acuerdo a la tasa Badlar me da 1,30. Ahora, a precio de mercado vale 0,80. Entonces yo puedo cubrir mis encajes comprando a 0,80 activos y que me los computes contablemente a 1,30. Eso pasó en el año 2001. Cuando el Banco Central les dijo, muchachos, a partir de ahora, o me canjean estos papelitos por los préstamos garantizados, que recién les van a hacer un pago dentro de 6 meses a tasa 7%, y te lo sigo evaluando en forma técnica, o me traen la plata para cubrir realmente con los encajes. Muchos bancos dijeron, dame los préstamos garantizados, y 30 días después se transformó eso en el corralito. Algo así, piensen, pero mucho más crudo, pudo haber pasado en la crisis de década de los 80. Los bancos no podían responder con los encajes. Las garantías de depósitos de Estados Unidos a partir de ahí aumentaron, pero respondían con 20, 30 mil dólares. Creo que había garantías de 500.000, pero eran distintos tipos de depósitos. La realidad, y vuelvo al punto para no irme
a cualquier lado, ese médico que perdió el depósito en el banco de la esquina, que le atendía a la hermana todas las mañanas y que el gerente era el primo, perdió su dinero. Ahora, lo más interesante es que no dejó de ser médico y de seguir atendiendo clientes. Y al otro mes otra vez se encontró con dinero. Le faltaba el que le tenían que devolver. Pero otra vez tenía dinero. ¿Qué hacía con ese dinero? ¿Mm? Porque él sigue siendo médico, ya había invertido en su clínica, póngale que había aumentado, pero tampoco está para hacer demasiados negocios, ya está en su actividad. ¿Qué hace con la plata? Ya el banco está cerrado. Al primo no lo quiere saludar más, el otro le quiere explicar que no fue culpa de él, que entraba todo en lo que era la inversión del momento, que era prestarle a estos países que daban un montón de intereses y por eso le había cobrado buena tasa de interés en algún plazo fijo. Bueno, era el riesgo de invertir en el mercado de dinero, nada más que él no sabía qué podían hacer con ese dinero. Ahora vuelve a tener dinero, ¿qué hace? Le dicen, ¿sabes que estamos viendo un nuevo banquito? Ni loco, invierto otra vez en un banco. Le dicen, oíme, si estos ganaban buena plata prestándole a México, hubo otros hasta cosas como Argentina. O otros le prestaron a Brasil y otros le prestaron a Turquía. ¿Por qué no le presté yo directamente? Y se encontró que en el mismo banco, porque no perdieron el negocio, le dijeron, venga, don, nosotros somos el área de inversiones. Tenemos algo para usted. La posibilidad de que no le preste al banco que después hace cualquier cosa. Preste por medio de nosotros a este país que pinta bárbaro. ¿A quién? Italia. Italia es otra cosa, es un país desarrollado, va a estar integrándose correctamente en la Unión Económica Europea, es el futuro, no es esto. O, ¿por qué no le presta a General Motors? Una empresa genuina, Estados Unidos, tienen ahí la fabricación de autos, todos andamos en autos, préstele usted directamente a General Motors, quiere internacionalizarse, préstele a Italia, y si no, el Tesoro norteamericano. Préstele directamente al gobierno, que el gobierno por lo menos va a tener los dólares para poder pagarle. No vaya al banco para que el banco le preste al gobierno norteamericano, a General Motors o a Italia. Préstele a usted. Y si no, se hace accionista de una empresa y listo. Y le empiezan a explicar que eso puede ser y empieza lo que es el auge, la desintermediación financiera, porque el ahorrista norteamericano ya no ve tan interesante invertir en en prestarle al banco para que el banco gane, sino dice, yo le presto directamente o yo participo en ese negocio, lo que necesito es alguien que me asesore. Y pasan a ser las unidades más rentables, como unidades de negocios de los bancos norteamericanos, las áreas de inversiones. Y se desarrollan mucho más los bancos de inversiones como el Morgan Stanley, que hasta termina después en el futuro vendiendo una unidad de negocios, que es MSCI, la que la semana pasada pasó de economía emergente a economía standalone a Argentina. No es más que una parte de research del banco Morgan Stanley. Después estará JP Morgan, que hará toda la indicación del riesgo país de los distintos países, y son justamente bancos de inversión que trabajan más no de dar el crédito minorista, sino de canalización de ahorros a opciones de inversión con un mercado global al cual están abasteciendo, ya sea en conseguir opciones de financiamiento para empresas que acuden a ellos bajo el servicio de underwriting, que sería, che, necesito millones de dólares para tal cosa. Bueno, generemos un vehículo para canalizar ese dinero, emisión de acciones, deuda en el mercado más conveniente, y yo tengo del otro lado los inversores a los cuales asesoraré para que analicen si es que es conveniente para ellos el invertir en estos títulos que se generarán por esta financiación. Esa industria es la que eclosiona casi, no en o sea, tiene una evolución muy importante, pero crece en forma tan, llamémosla, con tanta sofisticación posterior, que es la que, digo, no casi eclosiona, pero que tiene muchos problemas en la crisis del año 2007.
2007, 2008, porque ya los títulos que se generaban eran títulos que ni se sabía qué tenía por detrás, porque era un gran negocio de comisiones, de estructuración, para aquellos que administraban esos fondos ultra sofisticados, que eran los que en definitiva más pérdidas generaron en la crisis de las hipotecas del año, el grueso es el año 2008, pero la economía mundial termina saliendo bien en el año 2010. Bueno, preguntas hasta acá, porque si no me pongo a hablar y pierdo hasta el rumbo hacia donde voy. ¿Se entendió qué es o por qué es el auge de la desintermediación? Si uno me dijera, porque me faltó este detalle, Argentina, ¿cuándo se sume a esto? ¿Cuándo se va a sumar a esto? Con la crisis del año 2002. Ya Redrado, traído desde el exterior, como el llamado Golden Boy, se va a ocupar del mercado de capitales argentino y realiza, durante la gestión de Menem, transformaciones importantes para el mercado de capitales argentino, que venía con una ley de 1969. Le faltaba, por ejemplo, cuestiones como la generación de estos títulos de los CDRs, trata de una expansión del mercado de capitales bastante importante, y lo que va a implicar esto es que ya voy a tener la base para que aumente mucho la operatoria. Ahora, recién el argentino va a estar mirando la desintermediación financiera. Ojo, el mercado financiero, tanto de oferta pública, y hago esa diferencia respecto a también el que es el privado, sin oferta pública. ¿Escucharon una vez ese término, el de oferta pública o no oferta pública, oferta privada? ¿Alguno sabe de qué estoy hablando? Sí, oferta pública cuando es un ofrecimiento a comprar algún valor negociable al público en general. Exactamente. Yo tengo un fideicomiso que administro, ¿no? Pero es de oferta privada. Lo cual significa que puedo decir que lo tengo, pero no le ofrezco a nadie el poder participar en el mismo. Solamente a alguien específico con el cual le hablaría en forma directa, le mostraría las particularidades, suscribiría al mismo y sería un fiduciante más dentro del fideicomiso. Gracias a ese detalle y esa particularidad, sigue siendo un fideicomiso ordinario sin oferta pública, por lo tanto no entra dentro de la órbita de la Comisión Nacional de Valores. Ya empezamos con el armado institucional. Todo este mercado de capitales, como al mismo puede acceder a partir de un ofrecimiento público, un público tanto con conocimientos, preparación, formación, experiencia y hasta templanza para asumir los riesgos del mercado de capitales, si es que hablamos de actividades especulativas, así como también un médico que dijo, uy, ¿qué se puede hacer además de hacer plazo fijo? Y te agarro yo, empleado del área de inversiones de un banco, y te digo, vení para acá, y te llevo y te explico que podés comprar acciones de tal cosa, que el año pasado ganaron el 700% de Tesla, y vos ponés tus ahorros ahí, y yo cobro mi comisión que cobro por tenerte en cartera y por haberte hecho la transacción. Resulta que yo te vi, me olvidé, y vos mañana venís a decirme, o dentro de 3 semanas, che, compré Tesla cuando vos me dijiste, y bajó a la mitad, ¿qué hago ahora? Y bueno, vos asumiste los riesgos, invertiste en el mercado de capitales. Y pero, vos no me dijiste que podías perder, sí, está ahí en los prospectos que yo te di. Y no te acordás porque yo te dije, esto es una inversión de largo plazo. Pero yo necesito la plata ahora y vas a perder plata si vendes. Y vas a ir caminando tranquilo, pero yo estoy seguro que vos entendiste lo que yo te dije. El tipo era médico y no entendió nada. Por eso va a aparecer la CNB y va a decir, no, esperen, vamos a hacer una cosa. El que asesore a esta gente, que aunque sea idóneo en mercado de capitales. Significa que tenga un conocimiento adecuado de todos estos instrumentos, de su funcionamiento y que además tenga un poquito de, llamémoslo, honestidad intelectual y de práctica, tal de aclararle a aquel que está desprovisto de todos esos conocimientos que lo que está haciendo es asumiendo riesgo, pero por las dudas, vamos a hacer, porque es un instrumento de oferta pública, que esa persona firme y lea lo que firme, que lo que está haciendo es riesgoso.
Entonces, cualquier prospecto de emisión o inicio de relación en lo que es el mercado de capitales, en un lugar va a aclarar que vos estás tomando decisiones por cuenta propia y que el riesgo asumido es voluntariamente asumido por vos, habiendo conocido todos los detalles de la operatoria en la cual te estás metiendo. Si un mayor de edad firma papeles, ve en una página web donde está realizando operaciones, que le dicen, mire que esto es riesgoso, está dispuesto a asumir esto, se da cuenta de lo que está haciendo, el tipo le da a aceptar, está bien, sí, ya lo sé, le dicen, haga un, ¿cómo se llama esto? Un análisis, un test de inversor, ¿m? Y te preguntan cuánta plata va a poner, cuándo necesita, son 10 preguntitas, y él pone, no importa si me quedo mucho tiempo, estoy dispuesto a asumir riesgos y si voy perdiendo voy a ponerle más plata, no necesito esta plata para vivir, es un poquitito de mi ahorro. Entonces dicen, señor, usted es agresivo, invierta tranquilamente. Ahora, las próximas, y es obligatorio, las propias páginas web de un banco, cuando uno está comprando un activo que no corresponde al perfil de riesgo que surgió de lo que es su propia calificación de riesgo por perfil del cliente, cuando de riesgo capaz de asumir, ¿no? Y si usted era de riesgo moderado y estás comprando acciones, cuando des el clic que querés comprar la acción, te va a decir, esta operación no corresponde a su perfil de riesgo, te lo va a decir ahí. Vos igual le das a aceptar y das para adelante, bueno, sos un mayor de edad que está asumiendo riesgos, más allá de cómo te tenían calificado, porque vos estás dispuesto a hacerlo. Eso es que sea de oferta pública. Que haya una entidad rectora por detrás, que es la Comisión Nacional de Valores, el hermano del Banco Central, nada más que un hermano más chico, porque mientras que el Banco Central fue creado en 1935, esta entidad es creada a partir de la Ley de Oferta Pública en 1969, en donde, fíjense esto, nuestros legisladores, en los considerandos de la ley, ¿saben lo que son los considerandos? De golpe una ley son 4 artículos, ¿no? Pero tiene 2 páginas de considerandos, que sería como el debate y la justificación que hace el legislador, el grupo de legisladores, sobre antecedentes, conveniencias, hasta alternativas que había para presentar y justificación del porqué de ese articulado que viene después. Entonces, nuestros propios legisladores, en los considerandos de la ley, hasta presentan cómo eran 2 modelos de mercado de capitales, el inglés y el norteamericano, y concretamente lo que dicen es Estados Unidos funcionó un poquito mejor, por lo tanto vamos a adoptar una forma, un diseño del mercado de capitales argentino similar al norteamericano, porque a los norteamericanos les fue mejor. Y por lo tanto tomamos una estructura, un marco institucional del mercado de capitales que deriva en una estructura que es coincidente, si no es copiada, con el norteamericano. Si nosotros tenemos una entidad rectora del mercado de capitales, que es la Comisión Nacional de Valores, me voy a encontrar que nuestro mercado de capitales tiene esta estructura. La CNB arriba. Uy, no me anda. Ahí está. La CNB arriba. Como entidad rectora. Después voy a tener a las bolsas. Y como entidades autárquicas, autorreguladas, bajo lo que es el funcionamiento normado de la CNB, y después voy a tener los mercados en el marco de las bolsas. Esta brinda la infraestructura, marco normativo, autorizaciones, etcétera, para que después por detrás esté el mercado, y obviamente que del mercado son parte los accionistas, o sea, las sociedades que van a actuar para sí o para las sociedades de bolsa, ¿no? Con todo, o sea que este controla a este y controla a estos, tiene posibilidad de control y por supuesto normativas y control sobre estos, y después cada uno hacia abajo, sobre el mercado y sobre las propias sociedades, y este directamente sobre las sociedades. Este es el que tiene de cliente a los distintos comitentes que somos nosotros los que podemos comprar acciones, títulos en general, digo, títulos, valores en general dentro de ellos, ¿sí? Esta estructura
es la copiada, llamémosla, de la estructura norteamericana, donde en vez de hablar de Comisión Nacional de Valores, se habla de la SEC, que sería la Security Exchange Commission, que por ejemplo Argentina, cuando tuvo que reestructurar su deuda, ya sea ahora como en la propuesta de Dubái del año 2005, lo que hizo fue presentar un prospecto de emisión de los nuevos títulos que iban a estar sustituyendo a los anteriores frente a la Security Exchange Commission, y es un libraco en inglés, debo tenerlo en alguna parte del disco de alguna computadora, si no debe ser googleable tranquilamente, donde explicaban para cumplir con lo que es el presentar su verdadero riesgo y qué es lo que estaba proponiendo los inversores que iban a recibir esa oferta en un régimen de oferta pública, una descripción somera de cómo Argentina había llegado a la situación a la cual había llegado, por qué no podía presentar el pago en fecha de los títulos que estaba adeudando, y cómo planeaba compensar a los acreedores a los cuales no les había cumplido con nuevos títulos y un flujo de pagos a futuro que justamente iba a poder enfrentar, dado todo lo bueno que le iba a generar a Argentina el hecho de que esta gente canjee su deuda por nuevos títulos. Lo mismo que Guzmán ha tratado de presentar respecto al futuro de Argentina con el canje de deuda del año pasado, y seguramente lo mismo que se presentará de acá a 1 año, 2 años, cuando haya otra vez que rolear deuda por algún canje de la deuda nueva que se vaya generando a partir de la no posibilidad de cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Pero entonces aparece una entidad rectora que es la Comisión Nacional de Valores, que rige justamente el funcionamiento, y hasta entre sus funciones, si ahora seguimos avanzando en las slides, porque no he avanzado nada, nos vamos a encontrar que es hasta la asesora del Ejecutivo Nacional en cuestiones que estén vinculados con lo que es financiamiento, no por intermediación, porque el Estado no va a buscar un préstamo ya, sino en lo que es la emisión de títulos valores, ya sea en el mercado local, así como también puede brindar asistencia en lo que es el mercado internacional. La CNB es la entidad rectora de todo lo que tenga oferta pública en ese mercado, tratando de proteger los intereses de los inversores minoritarios. Hay una diferencia importante entre lo que sería un inversor institucional, un inversor especializado, se lo llama en el mundo el inversor calificado, que depende de distintas economías. Imagínense que en Argentina antes, para ser inversor calificado, no era tanto el patrimonio, sino el conocimiento. Hoy no sé qué requisito de patrimonio se está tomando, pero hace años atrás el requisito en Estados Unidos para ser inversor calificado era administrar un patrimonio superior a los $1.000 millones, y había unos 5.000 por lo menos inversores calificados en el mercado norteamericano. Yo creo que acá no tenemos uno por una falta de profundidad de mercado directamente. Digo, inversor calificado invirtiendo esa suma dentro del mercado argentino. Bueno, un detalle, son las 10 menos 20. ¿Quieren que hagamos un break acá y ya presento un poquito mejor la parte institucional? Pues estoy hablando de corrido casi desde hace 1 hora y 20. Se me hace a mí, así tomamos 10 minutitos y seguimos. ¿Les parece? Dale. Bueno. Dale, profe, perfecto. Dejo de grabar y continuamos en 10 minutos.